Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Hemos llegado a la lección número 3, titulada El Evangelio Eterno. Vamos a estudiar las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White sobre nuestra amada lección de escuela sabática. Así que esperamos poder aprender de la palabra del Señor y sacar lecciones para nuestra vida espiritual, que podamos ser fortalecidos en el nombre de nuestro Dios. Les invitamos, mis apreciados, a que puedan suscribirse a nuestro canal Aprendiendo de Jesús. Hay muchas personas que necesitan conocer del mensaje de salvación como lo hacemos nosotros cada semana. Así que de esa forma, comparte este video con tus amigos, familiares, para que podamos juntos crecer para la honra y gloria de nuestro Dios y aportar un granito de arena al crecimiento y al esparcimiento del Evangelio. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios te damos por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Bendice, oh Dios, a cada persona que escucha este mensaje. Danos fuerza, sabiduría y entendimiento para poner en práctica lo que deseas enseñarnos. En Jesús, amén. Sábado 8 de abril, el Evangelio Eterno. La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos, empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días. Ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y las sombras se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte, los grandes principios del amor a Dios, que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas, son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6, 4 al 5, Levíticos 19, 18. El Maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas, los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 390. Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el Evangelio al mundo con poder. La verdad acerca de los ángeles, página 251. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de prueba. Admitido en corazones honestos, resultará ser un antídoto para todos los pecados y pesares del mundo. Ninguna condición de clima, de pobreza, de ignorancia o de prejuicio puede impedir su eficiencia o disminuir su adaptabilidad a las necesidades de la humanidad. La proclamación del gran mensaje evangélico es tarea de los discípulos de Cristo. Algunos trabajarán por esto de una manera y otros llevarán a cabo otro aspecto de la obra, según el Señor los llame y dirija individualmente. No todos tienen el mismo lineamiento de trabajo, pero todos pueden unirse en sus esfuerzos. La palabra del Dios vivo debe proclamarse en toda la tierra. El Evangelio ha de exponerse con gran poder, señalado por manifestaciones prácticas del Espíritu de Dios. Nuestros obreros han de ser medios vivientes para revelar el propósito de Dios al llamarlos a su obra. La palabra del Evangelio glorioso ha de ser predicada en su alcance divino,
De viva voz y por hechos amables y compasivos, hemos de ejemplificar los principios del Evangelio. Alza tu voz, página 275. Domingo 9 de abril. Un libro de esperanza lleno de gracia. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias en la iglesia primitiva, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Fue en esa hora crítica de la historia de la Iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había necesitado la Iglesia su voz como ahora. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habían sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba distante el día cuando los enemigos de la Iglesia de Cristo triunfarían. Pero la mano del Señor se movía invisiblemente en las tinieblas. En la providencia de Dios, Juan fue colocado en un lugar donde Cristo podía darle una maravillosa revelación de sí mismo y de la verdad divina para la iluminación de las iglesias. Los enemigos de la verdad confiaban que al mantener a Juan en el destierro, silenciarían para siempre la voz de un fiel testigo de Dios. Pero en Patmos, el discípulo recibió un mensaje cuya influencia continuaría fortaleciendo a la iglesia hasta el fin del tiempo. Los Hechos de los Apóstoles, página 463 y 464. El libro de Apocalipsis merece estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto en Apocalipsis 1:1. Nadie debería desanimarse al estudiar el libro de Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia, y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. La Educación, página 191. La Iglesia histórica de la tierra y la Iglesia redimida del cielo tienen un centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto, Cristo el todo y en todo. En himnos de alabanza que resuenan a través del cielo, entonados por millares y millones de redimidos, todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Testimonios para los ministros, página 433. Lunes 10 de abril. El Evangelio eterno. Todo aquel que es de la verdad, declaró Cristo, oye mi voz. Juan 18:37. Habiendo participado de los consejos de Dios, habiendo morado en las alturas eternas del santuario, tenía en sí y como parte de sí todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios, presentar en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado. Significa más de lo que pueden comprender las mentes finitas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios.
Segunda de Corintios 5:21. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendió al cielo como nuestro intercesor. Tal es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. Enseñad la cruz de Cristo a todo alumno una y otra vez. ¿Cuántos creen que ella es realmente lo que es? ¿Cuántos la introducen en sus estudios y conocen su verdadero significado? ¿Podría haber en nuestro mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, ensalcémosla en nuestra escuela como el fundamento de la educación verdadera. Consejos para los maestros, página 23. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Mensajes selectos, tomo 1, página 461 y 462. Quien nos salvó y llamó como llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. El propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto de la vista del Omnipotente. No obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición, no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. La maravillosa gracia de Dios, página 129. Martes 11 de abril, una historia de gracia. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 121 y 122. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. La palabra de Dios es el solemne instrumento que convence de pecado al inconverso.
persuadiéndolo de la necesidad que tiene del Salvador que perdona los pecados. El plan de salvación combina las influencias santas de la luz del pasado y del presente. Estas influencias están unidas por la cadena dorada de la obediencia por amor. La recepción de Cristo por la fe y la sumisión a la voluntad de Dios transforman a los hombres y las mujeres en hijos e hijas de Dios. Mediante el poder que únicamente el Salvador puede darles, son aceptados como miembros de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amar a Dios de todo corazón y ser participantes de la humillación y los sufrimientos de Cristo significa más de lo que muchos comprenden. La expiación de Cristo es la gran verdad central, alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la redención. La mente del hombre debe fundirse en la mente de Cristo. Esta unión santifica el entendimiento e imparte claridad y fuerza a los pensamientos. Exaltad a Jesús, página 223. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo que posee la gloria de Manuel. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestra vida. La morada del Espíritu en nuestro corazón se revelará por medio de la manifestación del amor celestial. La plenitud divina fluirá a través del agente humano consagrado, para ser luego transmitida a los demás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 345. Miércoles 12 de abril. Id por todo el mundo. El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada, pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, costumbres, ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para ser luz del mundo. Se miraban a sí mismos la nación judía como el mundo, pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país. Una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres. Cristo ordenó entonces a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que él había dejado en sus manos. Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido rechazado y condenado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad, había andado con los hombres y pocos habían discernido cuánto se había acercado al cielo, a la tierra, cuando Jesús estuvo entre ellos. En Jerusalén debía empezar la obra de los discípulos, el deseado de todas las gentes, página 759. Todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo, su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El resultado de escudriñar las Escrituras, sus oraciones, la agonía de su alma y las palabras de Cristo a ellos dirigidas. Tus pecados te son perdonados. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán.
Su deseo de que otros reciban las mismas bendiciones estará en proporción con el grado en que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada vez más la gracia de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 95 y 96. El último acto de Cristo antes de abandonar la tierra fue comisionar a sus embajadores para que fueran al mundo con su verdad. Sus últimas palabras las dirigió a sus discípulos para impresionarlos con el pensamiento de que se les confiaba el mensaje del cielo para el mundo. Si sólo comprendiéramos cuán fervorosamente trabajó Jesús para sembrar al mundo con la semilla del Evangelio, nosotros, que vivimos en el mismo fin del tiempo de gracia, trabajaríamos sin descanso para dar el pan de vida a las almas que perecen. Tenemos poco tiempo más para prepararnos para la eternidad. La luz que Dios nos ha dado como pueblo no se ha dado para que la guardemos solo entre nosotros. Hemos de actuar en armonía con la gran comisión dada a cada discípulo de Cristo para llevar a todo el mundo la luz de la verdad. En los lugares celestiales, página 319. Jueves 13 de abril, un movimiento misionero. Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros. Desde nuestra patria y el extranjero nos llegan muchos urgentes pedidos de obreros. Los jóvenes de ambos sexos, los de edad madura y de hecho, todos los que puedan dedicarse al servicio del Maestro, debieran aplicar su mente hasta el límite, en el esfuerzo de prepararse para contestar a estos llamamientos. Por la luz que Dios me ha dado, sé que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad de la diligencia que debiéramos poner en un esfuerzo para prepararnos para ser más útiles. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de Dios, obedeciendo su ley, Él nos dará fuerza moral santificada para toda empresa. Consejos para los maestros, página 200 y 201. Dios pide que cada miembro de la Iglesia entre en su servicio. La verdad que no se vive, que no se imparte a otros, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. Cada uno debe aprender a trabajar y a permanecer en su tarea y lugar como uno que lleva una carga. La Iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Es una ley del cielo que así como recibimos hemos de impartir. El cristiano debe ser un agente benéfico para otros. Así él mismo se beneficia. El que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Esta no es una simple promesa, es una ley de la divina administración de Dios, una ley por la cual dispone que las corrientes de beneficencia se han de mantener como las aguas del gran mar, en constante circulación, fluyendo perpetuamente hacia su origen. En el cumplimiento de esta ley radica el poder de las misiones cristianas. En los lugares celestiales, página 319. Me seréis testigos. Hechos 1:8. Estas palabras de Jesús no han perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en tiempos de formalismo religioso, pero cuán pocos aún entre los que profesan ser embajadores de Cristo están listos para dar un testimonio fiel y personal por su Maestro. Muchos son los que pueden decir lo que hicieron, osaron, sufrieron y disfrutaron los hombres grandes y buenos de las generaciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder del Evangelio, que habilitó a otros para regocijarse de penosos conflictos y para quedar firmes contra fieras tentaciones. Pero al ser tan ardosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia que relatar. Vosotros, los que profesáis estar proclamando el último solemne mensaje de misericordia al mundo, ¿cuál es vuestra experiencia en el conocimiento de la verdad y cuál es su efecto sobre vuestros corazones?
¿Testifica por Cristo vuestro carácter? ¿Podéis hablar de la influencia refinadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad, tal cual es en Jesús? ¿Qué habéis visto, que habéis conocido del poder de Cristo? Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer sentir vuestra fe a un mundo escéptico. Obreros Evangélicos, página 289 y 290. Viernes 14 de abril, para estudiar y meditar. Matutina Reflejemos a Jesús, las almas justificadas andan en luz, 5 de marzo. A quien Cristo Jesús Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 25 y 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el apóstol, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. No hay nada en la fe que la erija en nuestra Salvadora. La fe no puede eliminar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación nos alcanza por los méritos de Jesucristo. Él pagó el precio de la redención del pecador, pero solo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como un medio de justificación. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras otra. A medida que brillen sobre su sendero, simplemente acepta por la fe la gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Cree las promesas de Dios, que por medio de Cristo son hechas para Él santificación y justificación y redención. Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella y difundiéndola a otros. Estando justificado por fe, lleva consigo la alegría al obedecer en toda su vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las almas que se someten a Dios, que le honran y que son hacedoras de su palabra, recibirán iluminación divina. En la preciosa palabra de Dios hay una pureza, una elevación y una belleza tales que a menos que sean auxiliados por Dios, los poderes más exaltados del hombre no pueden alcanzar. Ninguno de nosotros tiene excusa para soltarse de Dios bajo cualquier forma de prueba. Aunque la compasión del hombre pueda desaparecer, Dios nos sigue amando y compadeciéndose de nosotros y nos extiende su mano auxiliadora. Los brazos eternos de Dios rodean al alma que busca ayuda. Dios anhela ver que sus hijos le pidan aquellas cosas que ellos no pueden hacer por sí mismos y confíen en que Él lo hará. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por estas enseñanzas. Debemos aprender cada día de tu palabra, debemos confiar en tu presencia, en tu voluntad y en que sin importar las circunstancias estás con nosotros. De manera especial e importante, Padre Celestial, te pedimos por cada deseo de nuestro corazón, cada petición que llevamos, Señor, haciendo en oración, que sea tu voluntad y que contestes a cada una de estas plegarias conforme a lo que deseas para cada uno de nosotros. En Jesús te lo agradecemos todo. Amén.
Mi apreciado hermano y hermana, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por haberse quedado hasta el final de este audio video y que hayamos podido aprender enseñanzas para nuestra vida espiritual. Recuerden compartir este bonito mensaje con todos sus contactos. Bendiciones.